Entonces, vamos a ver que la definición de transporte, siempre que quieran citar algo, pues busquen su definición etimológica, eh, porque da paso a entenderla siempre un poco más antes de ver los conceptos propios de la ciencia. Entonces, vean, yo aquí ya la tengo. Esta la saqué directamente del diccionario de la lengua española. No la quiere pegar. A ver. Y ahí está. Dice que el transporte es acción y efecto de transportar o transportarse o sistema para conducir personas y cosas de un lugar a otro. Entonces, esta definición pues se queda bastante corta, ¿no? Eh, Su asignatura está enfocada a lo que es transporte, pero en términos de logística y distribución. Y esta definición que tenemos aquí de transporte está enfocada a la actividad propia de mover personas o cosas de un lugar a otro, ¿no? Entonces, es importante hacer esta distinción, esta división, que una cosa es mover objetos de un lugar a otro, entonces como una actividad, y nuestra segunda distinción para transporte va a ser como un elemento de la logística y distribución. Ahí se hizo muy grande esto. Ahí está, me he dicho que por aquí. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos a la parte de lo que es la logística y distribución como del transporte, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque son cosas que van de la mano, no es lo mismo hablar de transporte, ahorita lo vamos a ver en los problemas, como una acción humana al transporte como el fenómeno de mover cosas, ¿no? Yo sé que ahorita soy así bastante revuelto, sin embargo, pues esperemos que esto quede claro con las siguientes presentaciones, ¿no? Diapositivas. Entonces, esperen, dejen preparo mi material, que las diapositivas se acaban muy rápido. Ahí estamos. Entonces, regresamos a nuestro punto, a nuestra base de trabajo. Y todo esto que les voy a presentar a continuación, pues lo extraje de páginas mexicanas, eso es muy importante, porque la actividad del transporte depende a veces de la política del país. Entonces, tenemos aquí nuestra definición, dice, conjunto de actividades tendientes a satisfacer necesidades inherentes al intercambio de bienes o al traslado de personas. Y viene del latín trans y porte, dice al otro lado y llevar, ¿no? Sin embargo, también dice que se puede designar para el proceso los medios y los sistemas mediante los cuales unos objetos dotados de significado social son trasladados a través del espacio. El transporte implica el traslado de esos objetos hasta una nueva localización con ayuda de algún mecanismo consumidor de energía y a través de un medio ambiente, teniendo varias consecuencias sociales que pueden ser intencionadas o no. Entonces, nuestra definición como tal de transporte va a ser esta completa, ¿no? La que vamos a utilizar como definición de transporte y la colocamos en nuestro apunte. Sí queda claro esta parte de la diferenciación del transporte como actividad comercial o transporte como, ¿cómo decirlo?, actividad de mover cosas. Entonces, esta es nuestra definición, ¿ok?
Ahora, sigamos viendo nuestro apunte, nuestra definición de la Cámara de Diputados. Ahí está. Y aquí esto es importante, lo decía, ¿no? Es preciso tener en cuenta que el transporte es al mismo tiempo una actividad de connotación personal, un servicio social y una industria. Entonces, estas tres cosas son las que debemos de poner en cuenta, ¿no? Dice que la primera etapa, previa a la revolución industrial, solo eran aprovechables las fuerzas humanas, las bestias de tiro y carga, corrientes de agua y los vientos. Después, con la revolución industrial, se utiliza la fuerza del vapor, la electricidad y las máquinas de combustión. Entonces, cambiamos de una actividad impulsada por el ser humano y animales a una actividad impulsada por máquinas, ¿no? Y por último, pues nuestra tercera etapa sería ahorita la energía atómica, pero a esa etapa todavía no llegamos. Posteriormente, la actividad económica del término nos dice que es un proceso productivo tanto en la fase de producción como en la etapa final de la distribución. Entonces, este es nuestro otro vertiente. Vamos a llevarnos esto para nuestro apunte para tenerlo completo. Y colocamos esas notas, ¿no?, que venían en el apunte. Dijimos entonces que antes de la revolución industrial, vamos a pausar. Nos dice que debido a que hoy en día existen tantas formas de transportación, dice que es necesario tener diferentes definiciones de transportación. Entonces tenemos aquí definiciones como intermodal, sin costuras, multimodal, irregular, intermodal internacional y conceptos especializados sobre el tema. Entonces, pues la definición del concepto de transporte va a ir cambiando dependiendo del ramo que estemos especializando, ¿no? Entonces, pues ya saben, su primera tarea va a ser, se las coloco en la plataforma, investigar estos conceptos, ¿no?, aparte de los que estamos viendo. Por último, tenemos otra, la definición en términos jurídicos. Dice que el contrato, a la ley solamente le va a interesar lo que es el contrato de transporte como convenio del cual conviene el traslado de una persona o cosa por un precio. Y todos estos pues tienen algunos plazos que este contrato deberá de cubrir. Entonces, esta es otra definición u otra forma de abordar el transporte desde el punto de vista jurídico. La colocamos. Ahora, en términos de nuestro país, aquí está, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no?, que nuestro presidente ya metió una propuesta de ley para cambiarle el término, pero bueno, tendrá que cambiar también su definición. Dice que es dotar al país con comunicaciones y transportes que hagan posible la integración de todos los mexicanos entre sí y con el resto del mundo, aprovechando avances tecnológicos y generando valor agregado para las diversas actividades sociales y económicas del país de manera equilibrada, sostenida y en armonía con las particularidades culturales y del medio ambiente. Entonces, esta es otra definición para comunicaciones y transporte en términos de un país, ¿no? Y lo colocamos en nuestro punto. Todo lo mencionado anteriormente puede tenerse un concepto integral de la palabra transporte que va desde la acepción etimológica del término por sus distintos significados o connotaciones, la economía que destaca la importancia del transporte en el proceso productivo, lo jurídico que hace ver los elementos que integran los contratos de transporte en nuestro sistema legal e incluyendo la misión institucional que tiene una dependencia responsable del rubro en nuestro país, ¿no? En nuestro país. Entonces, de ahí puede plantearse que el término implica el traslado físico de cosas o personas
dentro del proceso económico en la fase de distribución, traslado que tiene implicaciones legales que deben ser convenidas en el marco jurídico vigente que contribuyen a la integración social y económica de nuestra sociedad. Entonces, todo esto es la definición de transporte para nuestra Constitución Política Mexicana. Y con esto estaríamos concluyendo nuestro tema de lo que es la definición de transporte, ¿no? Entonces, pues en el examen podríamos encontrar pues una relación de columnas haciendo referencia a la transportación en alguno u otro término. Ay, no me gustó así. Entonces, pues dejamos hasta aquí este video.